¿Sabías que México fue defendido de la invasión estadounidense por algunos extranjeros? ¿Sabes qué los motivó a defender o a unirse a una causa de otro país? ¿Cómo es que se formó este batallón y qué fue lo que pasó con él después de la derrota ante Estados Unidos? Hola, mi nombre es Cecilia Arreola y antes de continuar te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Y ahora sí, comencemos. La historia de la batalla de San Patricio tiene como antecedente la disputa del territorio de Texas, cuando Estados Unidos lo anexó a su territorio en el año 1845. Lo que originó dicha batalla fue la falta de acuerdos entre el gobierno mexicano y el estadounidense para delimitar la frontera de ambos países. Pues mientras ellos señalaban el río Bravo como límite, el gobierno mexicano sostenía que el límite era el río Nueces, que había sido la frontera original y se encontraba a 240 kilómetros al noreste. Para finales de marzo de 1846 se construyó una fortaleza en el terreno disputado sobre la ribera izquierda del río Bravo frente al pueblo de Matamoros y en donde, por cierto, había una base militar mexicana. El general mayor Pedro de Ampudia, al enterarse sobre esta invasión por parte de los Estados Unidos, llegó a la zona con refuerzos de 2.400 soldados y ordenó la impresión de panfletos en inglés que contrabandearon al campamento estadounidense, que contaba con efectivos nacidos en Irlanda, Gran Bretaña y otras partes de Europa occidental. Estos volantes iban dirigidos a los soldados ingleses e irlandeses del ejército, en donde los incitaba a desertar. El texto decía así: recuerden que nacieron en Gran Bretaña, que el gobierno estadounidense mira con frialdad la poderosa bandera de San Jorge y está provocando hasta que truene el pueblo guerrero al que pertenecen. El presidente Polk está manifestando con desafío el deseo de tomar posesión de Oregón, como ya ha hecho con Texas. Así pues, vengan con toda confianza a las filas mexicanas. Y es que los volantes prometían a los desertores que recibirían un mínimo de 128 hectáreas si se unían al ejército, y dichas ganancias serían repartidas al terminar el conflicto. El 25 de abril de 1846, la caballería mexicana atacó a los estadounidenses que cruzaron hacia territorio mexicano. Ese día fallecieron 11 estadounidenses, se hirieron a otros 6 y tomaron presos a 63. El general Zachary Taylor envió la noticia urgente a Washington y el presidente James K. Polk usó este incidente para solicitar al Congreso la declaración de intervención. Pero no contaban que antes de que estallara el conflicto, varios soldados estadounidenses abandonarían el ejército de Taylor y cruzaron el río nadando hacia México. Fueron 43 los desertores, 6 esclavos negros que pertenecían a oficiales, pero no todos ellos se enrolaron en el ejército. Uno de estos desertores de origen irlandés se llamaba John Riley, quien más tarde se convertiría en el principal organizador de los San Patricio. Los datos indican que Riley consiguió permiso para asistir a una misa católica que sería oficiada por un sacerdote de Matamoros, pero no regresó a su unidad y fue declarado como desertor. Dato histofílico: la vida de John Riley es todo un misterio, puesto que no se han encontrado registros de su lugar de origen. Las variaciones de la escritura patronímica de su nombre eran comunes en el condado de Galway en Irlanda, pero John no dejó rastros confiables sobre su origen, y esto se debe a la ortografía de su apellido, pues en algunas de sus cartas las firmaba como Riley, otras como Riley, Reilly, y en los documentos del ejército mexicano lo registraron como Juan Reilly, Reilly o Riley. Pero 2 años y medio después alegó que había sido capturado por el ejército mexicano e interrogado durante varios días por el general Ampudia, dándole como únicas opciones enrolarse en el ejército o ser ejecutado. Una vez dentro de estas filas, fue comisionado como primer teniente de artillería y entre los beneficios que obtuvo fue una paga de $57 mensuales, a diferencia de los $7 que recibía por parte del ejército estadounidense. Se estima que un aproximado de 4,000
40,000 soldados estadounidenses desertaron durante este conflicto y ciudadanos británicos que residían en México se unieron al grupo de los San Patricios, quienes también eran llamados los Colorados debido a su color de piel y cabello. Se cuenta que los irlandeses apuntaron certeramente a nuevos blancos, movidos por el rencor ante los maltratos que recibían por parte de los estadounidenses debido a sus orígenes y su fe católica. Los patricios pelearon bajo su propia bandera y existen mitos sobre la apariencia real de esta. Riley la describió de color verde esmeralda, que tenía de un lado la imagen de San Patricio con un trébol y el arpa de Erin del otro lado. Un corresponsal de un periódico de Nueva Orleans la describió como una bandera hecha de seda verde, con un arpa y el escudo de armas mexicano bordados que tenía la leyenda Libertad para la República Mexicana, y debajo del arpa Erin Go Bragg, que se puede traducir como Irlanda por siempre. Samuel Chamberlain, un soldado estadounidense, la describió como una bandera de seda verde en la que brillaba una cruz plateada y un arpa dorada que fueron bordadas por monjas de San Luis Potosí. La primera batalla que pelearon los San Patricios ocurrió en un pueblo de Matamoros, sobre el río Bravo, y el 3 de mayo de 1846 ayudaron a bombardear a la guarnición estadounidense que se encontraba del otro lado del río. Más tarde, Antonio López de Santana tomaría el ejército en mando, después de su exilio en Cuba, marchando hacia San Luis Potosí, el 28 de septiembre de 1846, en donde se reunió con las tropas de Ampudia que incluían a los San Patricios. Estos desertores eran vistos con orgullo. En un artículo publicado en El Republicano se decía de ellos así: estos valientes hombres que han abandonado una de las injustas causas con el propósito de defender el territorio de su país adoptivo, y encontrarán en los mexicanos un corazón franco y leal, abierto y hospitalario, y además una justa y amplia recompensa por sus méritos de servicio. Para junio de 1847, Santana decretó la ley marcial y se ordenó a todos los hombres capaces de entre 15 a 60 años a enlistarse en alguna unidad militar. Junto con los mexicanos enrolados se unieron nuevos San Patricios y fueron obligados a firmar un contrato que especificaba lo que recibirían a cambio de su servicio, que duraría 6 meses. A estos soldados se les ofreció tierras para cultivar al final del conflicto, el retorno a Europa para los que no quisieran vivir en el país y una gratificación en efectivo, ropa, calzado y comida durante su tiempo de servicio, una cantidad de 5 reales para los sargentos primeros, 4 reales para los segundos y 3 para los cabos, y 2,5 reales diarios para los soldados. Una de las batallas más duras para los San Patricio ocurrió el 20 de agosto de 1847 en el antiguo monasterio de piedra de Santa María de los Ángeles, mejor conocido como el convento de Churubusco, a donde fueron enviados como refuerzos. Poco antes del mediodía, los estadounidenses habían iniciado la ofensiva después de 3 horas de batalla, y dejando al contrincante sin municiones, los invasores comenzaron a escalar los muros. Dato histofílico: una vez tomado el sitio por los estadounidenses, muchos comenzaron a escapar y muchos otros se rindieron, pero los que se negaron a la inminente derrota fueron los San Patricios, quienes pelearon con todas sus fuerzas hasta el final y arrancaron con sus propias manos las banderas blancas que los mexicanos izaron al rendirse. En esta batalla el capitán Riley fue herido y tomaron a 85 prisioneros, 72 de ellos eran desertores de Estados Unidos. 2 semanas después de la batalla hubo un armisticio y después de las negociaciones de paz se llevó a juicio a los San Patricios, que fueron acusados por deserción y por haber participado en el ejército contrincante. Muchos se declararon culpables, otros inocentes, y solo uno se negó a declarar alegando que nunca había jurado lealtad a los Estados Unidos. Algunos se les dio la oportunidad de presentar evidencia para su defensa. Mientras se dictaban sentencias, tanto civiles mexicanos como oficiales rogaron por la vida de los San Patricios. Incluso el arzobispo de México y un ministro británico se sumaron a la causa. A Riley y a 5 compañeros más se les suspendió la pena capital, alegando que cuando desertaron no se había emitido la declaración de intervención. ¿Puedes creer que a estos, en lugar de ser condenados a la horca, se les dictó el terrible castigo de 50 latigazos y a ser marcados en la mejilla o en la cadera con un hierro candente con la letra D de desertor? El 14 de septiembre se llevaron a cabo las sentencias y 3 días después se cometió un acto sumamente cruel.
Te cuento, el coronel William Harney ordenó la ejecución a 3 kilómetros de distancia del castillo de Chapultepec, hacia donde mirarían los enjuiciados como último instante el momento en que se izaba la bandera estadounidense. Una vez decretados los tratados de paz, se liberaron a los presos, entre los que se encontraba Riley, y a quien ascendieron a teniente coronel una vez de vuelta en el ejército mexicano. Pero después de esto, el batallón de los San Patricio terminó siendo disuelto por José Joaquín Herrera, y el rastro de Riley se perdió. Muchos dicen que regresó a Irlanda, otros dicen que se quedó en México y se casó con una acaudalada señora. Otros contaban que se le expulsó del país y algunos otros que regresó a los Estados Unidos. Cada año, al aniversario de estas sentencias, se recuerda a estos valientes soldados en la plaza de San Jacinto de San Ángel, en donde se tocan los himnos nacionales de ambos países y se colocan coronas en donde se encuentran las placas que contienen los nombres de los 71 San Patricios enlistados. No cabe duda que la historia tiene mucho que contar. ¿Sabías sobre este increíble batallón? Si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato, lo hizo más sabio. Vuelve a Histofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.